Hola, hola mi gente bonita, espero que todos se encuentren muy bien. Esta vez estamos aquí haciendo el unboxing de mi Cameo 5 rosada, o sea, mía de mi propiedad. Saben que hace casi 2 años estuve dando las primeras impresiones de la Cameo 5, pues Silhouette Perú me la envió en ese momento para que la probara, hiciera un proyecto, les contara las especificaciones, o sea, todo lo que el proveedor o su fabricante nos prometió con este plotter de corte. Y bueno, aquí estoy con la mía. Mi Cameo 4 estaba en muy buenas condiciones, aún la tengo. Entonces ya llegó el momento de que tuviese ayuda en el taller y ahora sí lo vamos a hacer con la Cameo 5. Vamos a abrirla, vamos a conocerla. Yo estoy ansiosa desde hace mucho tiempo que la quería tener. La elegí en rosado, eso sí, me encanta. Para, tú sabes, el rosado inspira la creatividad. Entonces aquí andamos. Vamos a abrirla, a ver qué tal. Por aquí, súper sencilla. La caja, como siempre, te está mostrando lo que puedes crear con ella. Te va a mostrar las herramientas, las funciones que tiene. Vamos a abrir por aquí. Y aquí la vamos a tener. Al igual que en los otros plotters de corte de Silhouette, vas a encontrar lo que sería el cable de alimentación de corriente, ¿no? El regulador para ella. Viene así en estas dos partes. Cuando yo compré la máquina hicieron la prueba de su encendido, entonces ya en la tienda la probaron para asegurarse de este tema. Está bien, pero bueno, no la abrimos al 100 por completo aquí solita toda, pero sí vamos a hacer todo el proceso igual. Incluye una cuchilla automática, como lo incluye la mayoría de los plotters de corte que son de la marca Silhouette, como el caso de la Portrait 3, Portrait 4, Cameo 4, la Cameo 5 también incluye su cuchilla. Esta es la cuchilla automática, es una cuchilla que nos permite hacer cortes en diversos materiales y ella misma se va ajustando. O sea que al momento que tú compras tu máquina, de una vez vas a poder empezar a realizar tus cortes. Esta herramienta que ven aquí al lado es una llave. Esa llave nos permite hacer el mantenimiento a nuestra cuchilla en caso que al momento de corte algo nos estorbe, algo se haya metido ahí dentro de la cuchillita y nosotros podamos abrir y limpiar. Siempre es algo que hacemos con mucho cuidado. Por acá tenemos una bandeja, que es la de los cortarrollo, no el portarrollo, pero que a la vez yo lo veo que está lindo el color, está precioso, que es como una bandeja que nos va a servir para el soporte del tapete. Sí sirve para colocar nuestros rollos, esa es su función especial para los rollos de vinilo. Ella puede cortar 12 pulgadas por 4 metros de largo, sería 30.5 centímetros de ancho por hasta 4 metros de largo en el caso de vinil cuando no trabajemos con tapetes. Entonces eso es maravilloso. Podemos personalizar piezas grandes o cosas grandes cortando con nuestra máquina, ¿no? Listo, vamos a ver esto por aquí a un lado. Viene así, quitamos esta otra bandeja y ella trae como que sus dos animes. Vamos a ver si esta vez yo la puedo sacar. En el anterior si no podía. Aquí pudimos, ya sacamos más fuerza. Ok. Viene así con su protección, con dos animes por aquí. Vamos a quitar uno. También tienen que encontrar este tapete, que es el que vamos a colocar los materiales, donde vamos a poder colocar nuestras cartulinas, nuestro acetato, nuestro vinil también, aunque se puede cortar sin tapete. También cuando cortamos piezas pequeñas es mejor colocarle su tapete para poder hacer el corte. Y aquí lo tenemos, ya van viendo. En el caso de la Cameo 5, ella no incluye el cable que la conecta directamente a la computadora, sí, que es la conexión USB. A mí me gusta mucho trabajar con la conexión USB, pero ella también tiene la función de Bluetooth y viene mejorada, entonces te puede funcionar muy bien sin el cable. Pero si tienes ya un plotter de corte anterior, te funciona ese mismo cable o puedes ir a la tienda y conseguirte un cable para conexiones como el de la impresora. Listo, vamos a mostrarles así al frente. Pesa como 5 kilos según las especificaciones del proveedor y sí, está pesada. Qué lindo. El color, el acabado está de verdad muy bonito.
Me encanta, este plotter me tiene enamorada. Ahora, vamos a quitar todos los precintos de seguridad para evitar que vaya a haber algún atasco, que vaya a chocar el carro cuando encienda, que todo esté bien. Y eso sí, tenemos que asegurarnos de quitar todo por la parte de afuera como por la parte de adentro. Esta tapa está muy linda, me encanta esta opción de que se deslice así, se siente súper suave, se siente muy cómoda. Miren, ay, esto está espectacular. Este plus me encanta y está muy lindo. Solo un toquecito y ella sola abre. Y como les decía, tiene bastante seguridad por el tema pues de los empaquetados, del envío. Eso está muy bien. Vamos a quitarlos todos, todos, todos. Hay que asegurarnos de quitarlo bien. Vamos a ver por aquí por dentro. Tenemos este de acá. Por acá tenemos este otro. Aquí los rodillos están también bien agarrados. Estamos. De verdad que ustedes no saben hace cuánto tiempo me hacía ilusión tener este plotter de corte en mi taller, o aquí en mi espacio de trabajo. Y ya lo quería tener, pero sí, con calma, todo se va dando. Y ya que nuestra Cameo 5 de verdad que yo considero que es una máquina guerrera excelente, ella ha trabajado muy bien, pero ya era el momento de buscarle apoyo. Yo les voy a estar contando, igual voy a estar trabajando con ella, les voy a contar mi experiencia. Yo mayormente, pues como saben, hago papelería creativa y personalizados full, así que uso el plotter de corte a diario. Entonces, ¿qué más? Vamos a saber que vamos a poder trabajar full con ella. Esta no quiere salir, está súper pegado, pero ahí está. Listo, vamos a mover el carro. Acá también. El carro siempre lo vamos a poder mover siempre y cuando nuestro plotter de corte esté apagado. Ya una vez que esté encendido, él solo se va a mover. Por eso es necesario que antes de que le enciendas, le quites todos los tape, toda la seguridad que llegue a tener en el empaquetado. Aquí ya no veo nada, está todo súper bien. Listo. Y esto me encanta. Este que está aquí es como el protector para la pantallita. Yo se lo quito un tiempito después porque igual él se sopla, ¿no? Con tanto el contacto se me levanta, pero está listo. A ver, ese se lo puedo dejar. Esta no tiene lucecitas en la parte de acá. Eso es algo que me encanta de la Cameo 4, que ella tiene sus lucecitas aquí. Esta ya no tiene esa parte, pero tiene lo de la tapa que se levanta. Entonces sería una comparación buena, bonita, está bien. Ahora, otra cosa es que en el caso de la Cameo 5, de la Cameo 4, la bandeja sale automáticamente de acá. En esta vamos a encontrar una tapa en la parte de aquí abajo, que es esta que está aquí. Voy a quitarla con cuidado, voy a cerrar aquí. ¿Está? Vamos a desbloquear aquí, listo, y vamos a mover esto. Ok, así. Desde afuera abrimos. Y ahora aquí es donde vamos a poder colocar nuestra nueva bandeja. Entonces ya, a traerla aquí a la mesa. Y tiene como una especie de sensorcito. Vamos a ver. Aquí está de este lado. Aquí no. Ajá. Como que es súper sencillo. Ahí ya queda la base, miren, queda muy bien sujetada. Y de esta manera sería que nuestra máquina puede empezar a trabajar. Y está excelente esta base, como les estaba diciendo, porque va a servir como soporte para el mismo tapete. Bien, si estás completamente nueva y ya llegaste hasta esta parte, bueno, para poder trabajarla sí vamos a necesitar el tapete de corte. Yo ya tengo varios, estoy ahorita usando, pero voy a mostrárselos igual con el nuevo. Este es el tapete y trae un protector. El protector lo vamos a poder levantar. Todo este espacio va a tener full pegamento.
dura bastante tiempo y una vez que se acabe puedes conseguir pegamentos reposicionables, limpiarlo, aplicarle un nuevo pegamento y seguirlo trabajando hasta que consideres que sea necesario cambiarlo. El tapete va a tener una numeración en la parte de arriba y en la parte lateral del 1 al 12 que representan las pulgadas y esto en centímetros sería 30.5. Esta es una opción de tapete, el que viene con la máquina. Hay una opción de tapete de 12.24 que te va a permitir cortar en cartulinas mucho más grandes o hacer proyectos más grandes a una escala mayor. Entonces eso está genial. Vamos a sacar lo que sería la cuchilla. Abrimos el paquetito. Yo les había comentado que trae lo que sería la llave y la cuchilla. Ojo, la cuchilla se coloca de esta manera. La misma cuchilla te indica un número en la parte frontal, ¿no? Esta tiene el número 1. Y las Cameo funcionan con un carro. Este carro pues tiene espacios número 1 y número 2. El número 1 son para la mayoría de cuchillas. En este caso, cuchilla automática, como les dije. Vamos a abrir y aquí vamos a colocar la cuchilla. Cuando la coloques tienes que asegurar que ella llegue aquí, hasta la parte de abajo, que no te vaya a quedar aquí arriba, ni flotando, ni nada. Te aseguras de que te quede bien. Y ahora, de la misma manera que abriste, ahí mismo aseguras. Cuando lo asegures, hace como un sonidito fuerte. Ahí te verificas de que está bien, no se mueve nada y ya estaría. Tiene un segundo carro. Esta va a funcionar para herramientas especiales o las nuevas funciones que trae el plotter de corte, como el aplicado de foil, el repujado e inclusive para el lápiz, para poder escribir. Entonces, bueno, ahí estaría listo. Podemos guardar nuestra llavecita y vamos a hacer el proceso del encendido. Tomemos nuestro cable y le vamos a quitar su alambre de seguridad. Esto por aquí. Ya está. Y este cable va a la vez con este. En la Cameo 4, más que nada yo soy de la Cameo 4 para acá, yo soy nuevecita. Y en el caso de la Portrait, el adaptador era completamente diferente o el enchufe que va a la corriente era diferente porque necesitaba como otra pieza para que tuviera las dos patitas. Pero esta opción me gusta más, o en mi caso me gusta más. Ahora vamos a conectarlo. Queda de esta manera, ahí lo puedes asegurar, ya ahí no entra más. Lo sacamos y verificamos nuevamente. Sí, esto es lo más que entra, ya estaría lista. Ahora, de este lado vas a poder apreciar lo que sería el espacio donde vas a colocar, o la entrada especial donde vas a colocar el alimentador de corriente. Ahí está, listo. Ya lo voy a conectar directo a mi toma y aquí vas a encontrar tu botoncito. Ok, una vez que tú lo llegues a conectar, si tú le das una sola vez, así tipo como lo hacemos en la Cameo 4, no va a encender. No es que esté mal, es que tiene un sistema de seguridad, entonces el encendido es diferente. Vas a sostenerlo, lo vas a dejar presionado unos segundos y ella ahí sí va a encender. Ya está. Listo. Así como tiene una entrada para la electricidad, tiene su toma para poder conectar los cables USB. Ahora sí, como les había dicho, tengo otro video en el canal de YouTube donde les especifico mucho más sobre él, donde inclusive corto un proyecto completo, muestro lo que sería la parte de diseño, muestro lo que sería la parte de corte y hago todo el proceso completo y lo puedes ir a ver. Espero que te ayude cualquier cosita y pronto les estaré contando cómo me va con él.